enseñanza y para que vayamos avanzando, Señor, en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con tu Mishkan, con el templo. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, Señor, y que con nosotros, Señor, como tabernáculos tuyos, como templos tuyos, podamos verdaderamente representarte con honor, con gloria. En tus manos estamos, y gracias por los que estamos aquí. Bendice a los que vengan en camino. Gracias te damos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador y Rey. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la enseñanza del templo, pero ahorita vamos a hacer esta enseñanza, va a ser como una especie de paréntesis para nosotros poder entender y no trabarnos en el asunto. Cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que ya vimos, ¿verdad?, que hablar del templo, empezando de aquí, vamos a ver. No lo veremos borrando. ¿Sí? Empezando de aquí, estamos empezando como el jardín del Edén. Del Edén, como un tipo de el templo, ¿verdad? Y luego entonces también vimos, ¿verdad? Habíamos puesto, o podríamos pensar que, entre comillas, bueno, aquí sí es, el tabernáculo. Vamos a decir que es en el desierto. Y luego podríamos pensar que es el tabernáculo. ¿De quién? De Yahweh. ¿No? De David. ¿Ok? Por mucho tiempo, y por cierto era una enseñanza que a mí me gustaba, siempre me ha gustado mucho, acerca del tabernáculo de David, porque la palabra de Dios, tanto en el libro de los Hechos como en Amos, habla acerca de la restauración del tabernáculo de David. ¿Sí se acuerdan? Entonces, muchos ministerios tomaron esta enseñanza porque en el supuesto tabernáculo de David, ¿sí?, había algo muy especial, lo que hasta se definió en algunas ocasiones o en algunos ministerios como alabanza y oración o adoración. Vamos a ponerle adoración. Adoración. Y luego ponían el 24/7. ¿Sí? Con el fundamento en que en el tabernáculo de David. ¿Quién ha escuchado hablar de esto? Alabanza y adoración 24/7, el tabernáculo de David, la restauración del tabernáculo de David. ¿Sí? Bueno, pues sí, es muy propio de las iglesias pentecostales, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí era algo así bien hermoso y dije, mira qué bien, porque sí, efectivamente, durante el tiempo de David, él instituyó cantores, músicos, gente que iba a estar a las puertas, al servicio, etcétera, y tomó ¿cómo se dice?, a los levitas, a los sacerdotes, para que hicieran toda esa labor. Entonces, nosotros en lo que estamos estudiando, podríamos decir, bueno, entonces quiere decir que es el tercer de los lugares santos que el Señor escogió, ¿verdad? Porque de aquí sabemos que viene el templo de Salomón, y luego el templo de ¿quién? Lo tenemos que mencionar también como el templo de Zorobabel. ¿Zorobabel cómo se escribe? Babel, así es Babel. Zorobabel, ¿sí? Que aquí fue la reconstrucción, que por cierto duró muchísimos años, ¿eh? Y después de aquí empieza, y es el templo más antiguo, o sea, el que más tiempo duró, más bien dicho, el templo de Herodes, ¿sí? Es destruido en el año 70 y luego estamos hablando de que creemos que va a haber un tercer templo, ¿sí? Un tercer templo, aunque parece que sean 4, pero aquí fue reconstrucción, ¿sí? Reconstrucción, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos viendo, al final, dice la palabra de Dios que también viene, y aquí me faltó algo muy importante, ¿sí? Nosotros como templo, ¿sí? Y luego viene, ¿verdad?, el templo celestial,
¿verdad? Que sería ya, pues, el último, ¿verdad? El del milenio. Templo. Entonces, ¿sí? Estamos hablando de que son 7, pero me gusta que sea así, ¿verdad? En el 8, ¿verdad? Estamos hablando que es un nuevo comienzo. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a abarcar esto para ponerlo en claro. Porque para mí, o sea, o lo vas a escuchar alguna vez, es lo más probable. ¿Sí? Tabernáculo de David. ¿Sí? Y vamos a ver de qué se trata este asunto del tabernáculo de David. Vamos a ver, esto ya lo vimos. ¿Ok? Entonces ahí están el jardín del Edén y el templo de Jerusalén. Ya vimos las proporciones del templo. Esa foto me gustó mucho porque lo que parece ahí que son hormiguitas, pues son personas, y hace ver en realidad las dimensiones del templo. Era gigantesco, era muy muy grande. ¿Sí? Muy bien. Y vimos, ¿verdad?, la semana pasada acerca de la similitud que hay entre el Edén y el templo. El Edén y todo lo que tiene que ver con Éxodo, ¿verdad? Todo lo que se hizo con los diferentes elementos del tabernáculo, y cómo es que tienen ahora sí que una conexión pues directa, ¿verdad? Entonces vimos como 10 similitudes, ¿verdad? Cosas que sorprenden, y vemos que en realidad es el mismo lenguaje que se está hablando, ¿verdad? Lo que el Señor estaba haciendo con Adán y Eva, y cuál era su propósito, y lo que estaba restaurando a través del tabernáculo con Moisés. Muy bien, y ahora vamos a ver ¿verdad? Que sería lo que conocemos como el tabernáculo de David. Y vamos a leer mucho ahora, ¿ok? Muy bien, veamos. Y dice así, en Amos 9:11: en aquel día levantaré el tabernáculo de David ya caído, y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas, y lo edificaré como en los días de antaño. Cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Vemos que proféticamente, ¿verdad?, se está hablando acerca de la restauración precisamente del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de David. Así lo dice, ¿verdad?, en la Biblia textual. Vamos a ver. Veamos. Luego vemos también en Hechos 15, cuando se hace el supuesto concilio aquí, ¿verdad?, de las partes, porque había algunas diferencias en cuanto a la circuncisión. Jacobo, ¿verdad?, al que se le conoció como Santiago, ¿verdad?, dice así: con esto recuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré, ¿qué dice? El tabernáculo de David, ¿sí?, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, cuando vemos esto, aquí decimos, bueno, pues ahí está. Es una confirmación de lo que pasó con David, lo que se está profetizando en Amos, y lo que Jacob está hablando nuevamente como esta restauración del tabernáculo de David. Entonces, vamos viendo, cuando nosotros estamos hablando, ahí fíjense la palabra Izuka, vemos a Amos, dice: en aquel día levantaré el tabernáculo. En hebreo aquí el tabernáculo es Suka, ¿sí? Que no necesariamente estamos hablando del tabernáculo como pudiéramos decir, o utilizar esta palabra, supongamos, para el tabernáculo en el desierto. La Suka en el desierto no sería correcto, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos visto que se decía Ogel, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Entonces, era diferente a Suka, es diferente a Suka. Aún es diferente cuando estamos hablando del Mikdash, ¿verdad? En hebreo las palabras que se están utilizando, Mikdash, tiene que ver con el tabernáculo aún, que también, ¿verdad? Vamos a decir que por uso en la cultura hebrea, Mikdash también se le utilizó como para referirse al templo. Sin embargo, estrictamente no era el templo, ya vimos todo eso, ¿ok? Entonces la palabra que está usando Amos aquí es Suka, la Suka de David. ¿Qué es lo que quiere decir Suka? Enramada. Quiere decir muchas cosas, ¿sí? Cabaña,
cabaña, enramada. ¿Qué más? Tienda. Y tienda, en el contexto hebreo, ¿qué es lo que era para todo hebreo? Casa, así es. Y no está forzado, esa es la realidad, así es. ¿Ok? Entonces vemos que aquí dice, en aquel día levantaré la suca, es decir, la tienda, la cabaña, la casa de David, ya ha caído, y cerraré sus brechas. Vamos a ir al contexto, vamos a Amos 9 y vamos a leer el contexto. El que lo tenga adelante, ¿no? Ok. Vi a Yahweh parado junto al altar y dijo: golpea los capitales para que tiemblen los umbrales. Perdón, ¿desde dónde está leyendo? Desde el 1, No, el contexto más cerquita. Del 9 al 12 vamos a leer. el 9 al 12. Bien. Sí. Porque daré la orden para zarandear a la casa de Israel en todas las naciones, como se cierne arena en un cedazo y no cae ni una piedra al suelo. Todos los pecadores de mi pueblo perecerán por la espada, los que se jactan nunca nos sobrecogerá el mal ni se acercará a nosotros. En ese día volveré a levantar la cabaña caída de David, repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas, la edificaré firme como en los días de antaño, de modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre, declara Yahweh que realizará esto. Ok, aquí habla de la casa de Israel, aquí en esta Biblia dice el Mishkan de David, como el tabernáculo de David. Sin embargo, está mal traducido, ¿sí? Porque en el hebreo es suca. Es suca. Que suca puede ser tabernáculo, sí puede ser, pero en realidad el contexto no está hablando de suca. Hablando ¿sí? de la casa, de la familia. Está hablando de la casa de David, va a ser restaurada. Vamos a ver el contexto de por qué se toma estos versículos. Para primera, ¿verdad? Porque Reina Valera, o la Biblia, una traducción típica, ¿verdad? Eso es lo que nos está arrojando. Pero empezamos a escudriñar al hebreo y nos damos cuenta de otra situación, ¿sí? Y aquí me brincó esto. Entonces se refiere a la casa de David, se refiere a Judá. La casa de Judá. También, vamos a ponerlo así. Casa del sur. Marcos, También. no sé si te fijaste ahí en Amos 9:11, pero empezó a hablar en Amos 9:9, cuando dice la casa de Israel, también dice Suca. No, ahí debe ser, no sé, pero lo más probable es que han utilizado otra palabra, Okay. como el bait, Jabait, ¿te acuerdas? Sí. Que es como casa, ¿sí? Pero vamos viendo. Entonces, vamos a ver el contexto de por qué se usa de esa manera. Nosotros vemos, ¿verdad? Este pasaje, ¿verdad? Que para muchos es así como que el Eterno demostrando una intolerancia. Sin embargo, sabemos que hay un contexto. Pero no nos vamos a meter al problema de Pérez Usa, nada más es para dar una referencia. Vámonos a Primera de Crónicas 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Capítulo. Así es. Todo el capítulo. Sí, para entrar en contexto. ¿Ok? Dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Yahweh, nuestro Elohei, estas palabras así está aquí en esta Biblia, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todos los territorios de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Entonces, ¿está convocando a quién? ¿Sí? ¿A quién está convocando?
Capitanes. a todo Israel, aún los levitas y también los sacerdotes. Y dice, y traigamos el arca de nuestro Elohei a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, de Egipto, hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Elohim de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Yahweh Elohim, que mora entre los querubín, o sea, entre los ángeles, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Elohim de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Agio o Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Elohim con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Elohim. Y David tuvo pesar, porque Yahweh había quebrantado a Usa, por lo que se llamó aquel lugar, ¿cómo? Pérez Usa. ¿Qué Pérez quiere decir? Quebranto, irrupción, romper aún. Pues abrir brecha, pues tiene que ver con eso también, ¿no? Irrupción Sí. contra USA. Para que vean cómo sufro al Moisés. Es quebranto para mi alma. Y al Eric también me tocaron dos, a Eric y Moisés, y los dos Pérez, ay Dios. Bueno, el quebrantamiento de Usa quiere decir hasta hoy. Y David temió a Elohim aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Elohim? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Elohim estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Yahweh la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Pasa el capítulo 14 y vemos que David tiene guerras contra los filisteos. Tiene, parece que 3 batallas, las 3 las gana. Hay una enseñanza muy grande ahí, porque en cada una de las batallas era la misma situación. Yahweh, ¿qué quieres que yo haga? ¿Los ataco o no? Sí, atácalos, y le daba la victoria. ¿Quieres que vaya de frente? No, lo vas a hacer por los costados, y cuando veas esto los vas a atacar. Entonces siempre ganó esas batallas, ¿verdad? Pero viene el capítulo 15 y se retoma el tema del arca, y lo que vemos aquí es que se congregó todo Israel para que el arca fuera llevado a su sitio. ¿Ok? Todo Israel. Vamos a ver. Entonces, en el capítulo 15, ¿sí? ¿Alguien lo puede leer fuerte y claro? Yo. Vamos a ver. Espérame, por favor. Creo que lo traigo aquí. De aquí lo podemos leer y podemos leer por pantallas. Entonces vemos, ¿verdad? Todo era felicidad, y por una torpeza, ¿verdad? Usa tuvo que perecer. Muy bien, adelante. Y él hizo para sí casas en la ciudad de David, y preparó un lugar para el arca de Dios, y extendió una tienda para ella. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Yahweh para que lleven el arca de Yahweh, y lo sirvan perpetuamente. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo es que ahora sí que en el primer intento hicieron a su manera, y hubo un castigo, ¿ok? Entonces no era la manera de ellos, esa la manera de ¿quién? De Yahweh, así es. Y cuando estamos hablando del arca, pues el arca, ya hablamos un poco de esto, vamos a profundizar más, ¿verdad? En lo que estemos en estas enseñanzas. Sabemos que tiene que ver con la presencia del Eterno, con santidad, tiene que ver con los pactos, las alianzas. Por eso es el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿sí? Entonces aquí David, como ya se dio cuenta cómo es que está el asunto, ya se ha puesto a estudiar ¿qué? Torah, exactamente. Se empezó a estudiar la Torah como todo buen rey, y como todo buen rey no debió haber cometido esa torpeza.
¿sí? Era necesario que todo el que estuviera al frente, ¿verdad?, escribiera una Torah completa, la hiciera de escriba. Era menester de todos los reyes sacerdotes. ¿Para qué? Para que conocieran verdaderamente la Torah. Adelante. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén. ¿A quién congregó? A todo Israel. A todo Israel, ¿verdad? A todo Israel otra vez. Adelante. Para que trasladaran el arca de Yahweh a su lugar, el cual le había él preparado. Y David reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Ok, esto no es mucho con el tema, pero sí es importante que lo entendamos, ¿verdad? Y si alguien quiere tomar la enseñanza para que nosotros vayamos ubicando las posiciones de los levitas y de las familias sacerdotales. Vamos a ver, que nos van a ser necesarias para comprender todo lo que está en el templo. Adelante, ¿quién lo lee? De los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal, y sus hermanos 130. De los hijos de Eliasapán, Semaías el principal, y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal, y sus hermanos 80. 10 de los hijos de Uziel, Aminadab De los hijos de Uziel, ajá. el principal, y sus hermanos 112. 112, así es. Vamos a seguirle. Adelante, ¿quién lo lee? Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, para que hagáis subir el arca de Yahweh, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho vosotros la primera vez, Yahweh nuestro Elohim nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según el orden prescrito. Si lo leemos esos últimos juntos. 2, 3. Yahweh nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según el orden prescrito. Fíjense qué tremenda declaración. Y así es hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, hay quebranto. La pregunta sería, ¿estamos buscando verdaderamente al Dios verdadero de la manera que Él nos ha prescrito? ¿O es verdad que hay libertad y que podemos hacerlo cada quien como nos dé la gana? ¿Sí? Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque si estamos hablando que la palabra del Eterno nos dice que es un Dios que no cambia, que su palabra es eterna, que la hierba se marchita, que la flor se seca y la hierba se marchita, pero que su palabra permanece para siempre, yo creo que estas declaraciones las debemos de considerar muy seriamente, ¿verdad? Y claro que están ahí para nuestra enseñanza, según nos dice la palabra de Dios en el que conocemos como Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces es importante que nosotros meditemos en esto. No lo buscamos según el orden prescrito, ¿sí? Y aquí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque está hablando que les dice a los levitas hay que santificarse. Hay que santificarse, hay que purificarse para las cosas del Eterno. Adelante. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de Yahweh, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios, puestas las barras sobre sus hombros, tal como Moisés había ordenado conforme a la palabra de Yahweh. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas, y címbalos que resonaran y que alzaran la voz con alegría. Así es. Entonces aquí vemos que ya hay obediencia y se está diciendo, y si, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para subir el arca de Yahweh, Dios de Israel. Y más abajo, tal como Moisés había ordenado conforme a la palabra de Yahweh. O sea, como fue prescrito, como fue la instrucción, así es como se hizo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que no Tuvieron hicieron victoria. Así es. Hubo bendición. Hubo, ahora sí que hubo
fue grato delante del Eterno la manera en cómo se hizo, porque se hizo de acuerdo a lo que estaba escrito. No se anduvo inventando cosas, ¿sí? Ok, y aquí en estos versículos que vienen ya entramos en contexto, ¿verdad? En todo esto, que es muy importante antes de sacar una enseñanza, entrar en contexto. Ya leímos el capítulo 13, comentamos el 14 y estamos leyendo el 15, donde se basa todo este asunto del tabernáculo de David. ¿Y qué es lo que hace David? Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, salterios, arpas, címbalos que resonaran y que alzaran la voz con alegría. Y dice: y los levitas designaron a Emán ben Joel, y de sus parientes a Asaf ben Merequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, y a Etán ben Cusaías, ben, ya saben lo que quiere decir, ¿verdad? Hijo de. Ok, 18. Y con ellos a sus hermanos de segundo grado, a Zacarías ben Jaasiel, Semiramot, Jaiel, Uní, Eliaf, Benaía, Masasías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre alamot. Alamot, ¿qué quiere decir? Arpas con notas altas, ¿sí? Y vemos todavía, ahí está ordenando todo esto lo está ordenando. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías, para dirigir con liras templadas en el seminit. ¿Qué quiere decir seminit? Arpas de 8 cuerdas. Y Cananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para entonar el canto porque era talentoso. Berequías, y esto es bien importante, ¿sí? Dice, fue puesto para entonar el canto porque era talentoso. Es muy común, lástima que no está, bueno, Carola sí está, ¿sí? O estaba. Es muy común que cuando se está teniendo el tiempo de alabanza, ¿verdad? Y alguien se emociona, yo quiero estar en el grupo de alabanza, me gustaría tocar la guitarra, ¿sí? Pues qué bueno que fuera así, ¿verdad? Empieza a ver los ensayos, vas a tener que servir y se les da los diferentes pues requisitos para poder estar ahí. Y bueno, y viene y tu guitarra, no tengo. Pues dijiste que sabías tocar guitarra. No sé, pero sí me gustaría. Y pues quiero ensayar aquí. No es así. Aquí esta congregación, aquí no es escuela de música, ¿sí? Ni es escuela de piano, ni es escuela de tamborcitos, ni es escuela de nada. Se supone que si te interesa y quieres consagrar ese don al Señor, tú te preparas. Vas a ir a pagar tus clases, le vas a pedir a un amigo que sabe que te enseñe y vas a estar ensayando y dándole. Y fuerte, ¿verdad? Porque necesitas que haya talento, porque es para el Señor. ¿Amén? ¿Ok? Porque así nos ha venido. Es que a mí me gustaría estar en el coro, y la prueba, y pues canta, pero terrible la persona, ¿no? No está entonada. Ella piensa que sí canta bien, pero no canta bien. Entonces, ¿qué se le tiene que hacer? Pues entonarla. ¿Sabe qué? Váyase a la Casa de la Cultura o váyase a la universidad, tome sus clasecitas de canto y venga entonces a dar su don. ¿Sí me explico? No es de otra manera. No dice en ninguna parte que el templo era escuela de música. La gente iba con el talento para ofrecerlo. Me interesa mucho hacerlo y no sé cantar. Me preparo porque le quiero cantar al Eterno. Porque quiero verdaderamente exaltarle. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien, perfecto. Pues se debería, de hecho. Se debería de esa manera. Tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y esto es importante, ¿verdad? Tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Ok, Obed-Edom, Jeías, eran también porteros del arca. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes de millares. Digamos lo que dice. Hacer subir con alegría el arca del pacto de Yahweh desde la casa de Obed-Edom. Y sucedió que, y fíjense la diferencia. ¿Lo leemos juntos?
Ja Elohim ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh. Sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ya había el favor, ¿sí? Ya se estaba bendiciendo porque se estaban haciendo las cosas en el orden del Señor. Y dice así: y David iba vestido de un manto de lino fino, ¿sí? De un manto de lino fino. De igual modo que todos los levitas que cargaban el arca y los cantores. Que Ananías era el maestro de canto entre los cantores, y David llevaba sobre sí un efod, ¿de qué? De lino. ¿Ok? Y ahí viene. Así todo Israel iba haciendo subir el arca del pacto de Yahweh con, y lo leemos, aclamaciones y el sonido del shofar, con trompetas y címbalos muy resonantes, y el son de salterios, de arpas. Y veamos: y cuando el arca del pacto de Yahweh entró en la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró por la ventana, y viendo al rey David saltando y regocijándose, lo despreció en su corazón. Qué pena por Milca, ¿verdad? O Mical, más bien. ¿Sí? ¿Enfrentas al rey David? Así es. Sí. Entonces, qué pena por ella, porque después de ese momento, ella nunca jamás volvió a estar con el rey, ¿sí? Ella se quedó sola, ella no iba a poder estar con ningún otro hombre porque era esposa del rey. Ella se iba a quedar sola, por despreciar a su marido, por despreciar al rey, que estaba haciendo las cosas no para ella, las estaba haciendo para el Eterno. Entonces, en ese sentido, mucho cuidado con las críticas. De aquí, de estos versículos, sale esa canción tan famosa, ¿verdad? La de Remolineando, ¿verdad? Y que nos gozamos cuando se toca y todo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Que dice, pues me voy a hacer más vil por causa de Yahweh. Pues amén, gloria a Dios, aleluya, es para Él, ¿sí? Y hay que danzarle y todo. Bueno, de todos estos versículos se está dando esta enseñanza. ¿Qué es lo que estaba pasando? Vamos a seguir, verán. Cuando vemos nosotros... Uy, no tenía que devolver, a ver, permítanme. Bueno, en Crónicas 16:4 vuelve a decir, ¿verdad? Designó a algunos levitas como ministros delante del arca de Yahweh, para que celebraran, dieran gracias y alabaran a Yahweh, Dios de Israel. Asef, el jefe, el segundo después de él, Zacarías, después Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benías, Obed-Edom, Jeiel, ¿sí? Con instrumentos musicales, arpas y liras. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos al siguiente. Y dice así, en Primera de Crónicas 23, 3 al 6, ¿quién lo lee, por favor? Primera de Crónicas 23. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, fue de 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Yahweh, y 6,000 para gobernadores y jueces. 4,000 eran porteros, y 4,000 alababan a Yahweh, con los instrumentos que yo he hecho, dijo David, para tributar alabanzas, y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari, que estamos viendo, ¿verdad? Que son los mismos, que son de la descendencia, ¿verdad? Levítica, arónica, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la obra de la casa de Yahweh. Ok, hay algo que sucede, ¿o seguimos? Sí, vamos a seguir. Primera de Crónicas 16:37. ¿Quién lo lee, por favor? Y ahí delante del arca del pacto de Yahweh dejó a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca, cada cosa en su día, junto con Obed-Edom y sus 68 hermanos, y puso como porteros a Obed-Edom, Ben Jedutún y a Oasa,
Y dejó al sacerdote Sadoc y a sus hermanos los sacerdotes delante del tabernáculo de Yahweh en el alto de Gabaón, para que hicieran elevar holocaustos a Yahweh continuamente sobre el altar del holocausto por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Yahweh en el que él prescribió a Israel. Ok, ahí nos damos cuenta que se trajeron el arca, se hizo las cosas bien, pero los demás instrumentos, los demás artículos del tabernáculo, ¿dónde quedaron? Quedaron en otro lugar. Y aquí hay algo muy curioso, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta, aquí hay una división en el tiempo de David, donde algunas de las cosas, como podría ser, aquí lo está diciendo, el altar, probablemente la menorá, probablemente la mesa de los panes, El incienso. etcétera, ¿sí? Se quedaron en otro lugar. La palabra de Dios describe que solamente fue llevada el arca, ¿sí? Que sí, efectivamente era la más importante. Y había ahí esa carpa que se hizo, esa tienda que se hizo, ¿verdad? Y ahí estaba, ahí se instituyó que hubiera alabanza continua, música continua, había cantores, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros vemos las enseñanzas del tabernáculo de David, se habla de que se hizo un mejor tabernáculo que el de Moisés. Que porque en el tiempo, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque en el tiempo de Moisés se adoraba y se alababa con sacrificios de animales y el derramamiento de sangre. Entonces, cuando se hace en el tabernáculo de David, se hace de una manera con alabanza, con adoración, y que de una manera como neotestamentaria de alabarle, como que el Señor ya estaba dando la manera en que tenía que ser alabado, ¿sí? Y entra uno a varios ministerios y eso es lo que se dice. Sin embargo, vemos con estos versículos que no es verdad. Los sacrificios no pararon. David no vino a restaurar nada nuevo. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver, porque cuando nosotros vemos cómo les pasa la estafeta a Salomón su hijo, ¿sí? No hay ninguna indicación de que solamente hubiera música. Y aparte no podemos decir que no había música, instrumentos y cantos, todo esto, cuando estaba el tabernáculo. Porque vemos que el pueblo hebreo sale del Mar Rojo, ¿verdad? Se abre y se cierra, ¿y qué es lo primero que hacen? Cantar y danzar, ¿verdad? Porque su Dios se manifestó, hizo proezas, ¿sí? Entonces no hay un sustento, ¿verdad?, bíblico para poder decir que esto era lo que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Que alguien tuvo el sentir, ¿verdad?, y lo está haciendo, pues que le sigan alabando y que lo hagan bien, me explico. Pero no hay de ninguna manera un sustento. Porque de hecho cuando nosotros vemos cómo es que se hacen las cosas después, en el tiempo del Señor, ¿verdad? El templo es destruido. No vemos en ninguna parte de la escritura que los apóstoles, los seguidores del Mesías, se dedicaran a cantar y alabar solamente. De ninguna manera. De hecho, todos los salmos que se hablan desde que está el templo, ¿verdad? Bien curioso, y aquí vamos viendo algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de los salmos, estamos hablando de escritos que tienen más de 1000 años antes del Mesías. Y bien curioso porque muchas de las canciones que se cantan de los artistas famosos son de los salmos. Y cuando los salmos fueron escritos, la única escritura Kadosh, santa, que existía sobre la tierra era la Torah. Y todas las veces que los salmos hablan de la escritura, la palabra, etcétera, todo lo que mandamientos o cualquier cosa que tenga que ver con eso, es con referencia a la Torah. No existía otra cosa, ¿sí? Entonces cada vez que cantamos salmos o una iglesia toma un salmo para tomarlo como propio, pues en realidad están tomando cantos que fueron inspirados con el Dios de la Torah, con respecto a la inspiración en la Torah, ¿sí? Y así fue. Entonces, cuando nosotros hablamos de los salmos, hay salmos de ascensión. Todos esos salmos de ascensión es una bendición bien grande cuando uno lee todo esto, ¿verdad? Porque cuando iban a las fiestas, el pueblo, la gente que iba a subir a Jerusalén, ¿verdad? Que iba a subir, ya habíamos visto esto, subir a Jerusalén, siempre es subir, ¿verdad?
y en manera espiritual más aún, porque subían espiritualmente a un lugar más santo, porque iban a estar delante de la presencia del Eterno. Entonces, iban con los salmos cantando en ascensión. Muchos de los salmos, por eso dicen salmos de ascensión. Pues debe ser con un tono más alto esto. No necesariamente. Eran salmos que se iban cantando porque iban de un lugar que no era tan puro a uno que es más puro. De uno que era común a un lugar que es santo. Iban preparándose en santificación. Ahora sí que en todo sentido, ¿verdad? ¿Iban para qué? Para estar verdaderamente, ahora sí que bien dispuestos para lo que tenían que hacer. Entonces, todos los salmos que tienen que ver con eso, y bien curioso porque van alrededor de todo lo que son las fiestas. Pues como cuando Las 7 fiestas del Eterno, sí. cuando subían a Jerusalén, ¿no? De diferentes partes de pues, todo Israel, se dice que cantaban algunos salmos específicos para llegar ahí. Así es, exactamente. De hecho, el subir a Jerusalén, pues tiene nombre, ¿verdad? Pues, vamos a hacer la ¿qué? Ali. Y ya. Ay, mira, se está tomando, está haciéndose un café, pero está en todo. Bien dice Sí. la oración, santificado sea tu nombre. Y ahí vamos, en ese proceso Ajá. de crecimiento, de adoración, Sí, así de es. santificación. Entonces, así es. Cuando vamos a Jerusalén, ¿verdad? Entonces hacemos aliyah, ¿qué quiere decir aliyah? Es en ascensión, vamos a subir a Jerusalén. Cuando nosotros nos acercamos a los tiempos de las fiestas, que ahorita está muy cerca de Pesaj, como se le ha conocido Pascua, ¿verdad? Estamos entrando en un tiempo de ascensión, porque vamos a un tiempo de mayor santidad, donde Dios establece cosas. ¿Por qué fueron esos tiempos? Él lo estableció, así se quiso. Y es bien claro que la palabra de Dios lo muestra, ¿verdad? Desde Éxodo 12 que habla, este va a ser tu principio de año, tu principio de meses, y el 14 de este primer mes vas a tener, ¿verdad? El sacrificio del cordero de Pesaj, el cordero de Pascua. Entonces, nos damos cuenta, por si llega un material de esos o ven algo, no les crean nada, no tiene nada que ver, ¿sí? Qué bueno que alabamos al Señor. Yo esto lo creí, me encantaba la idea, ¿verdad? Me encantaba la idea, a mí me hubiera gustado que se hubiera establecido en los grupos en donde yo he estado, ¿sí? Sin embargo, no tiene un sustento bíblico para que se haga. No es parte del plan del Eterno que toda la iglesia se ponga a lavarle 24 horas aquí. Sin embargo, sería muy bueno, ¿sí me explico? Porque siempre hay que alabarle y estar en constante oración. Eso es, ¿verdad? Indiscutible. Pero como tal, entonces nos estamos dando cuenta que no hay en realidad un tabernáculo de David. No hay como tal. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que va a ser restaurado que nos está diciendo Amos y que nos está diciendo Jacobo en Hechos 15? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver los contextos. Ver los contextos. Amos ya vimos un poco, estaba hablando de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Va a ser ahora sí que tomado de nuevo. Y cuando vemos el contexto, pues nos vamos a ver que todo está muy, pero muy claro. Veamos, en Hechos 15, vamos a ver. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David. Restauraré, más bien, ¿qué? La casa de David. ¿Qué tenía de particular la casa de David? No. ¿Qué era lo más importante de la casa de David? ¿Qué logró el reinado de David? 24 horas. 24 horas de oración, de adoración. Exactamente. Es el único tiempo, ¿sí? Es el único tiempo en toda la historia, ¿sí? Que la casa de Israel está unida. Pero fue porque También David- con Salomón, ¿no? No. Ya, empezó el deterioro. Ahí empezó el deterioro con Salomón. Lo que hizo David, unificar a través de las guerras, utilizado el Señor su reinado para poder sacar enemigos, etcétera, que debió haber terminado Salomón. En lugar de empezar a aliarse casi desde temprano de su reinado, se empezó a aliar con otros pueblos, cosa que no era permitido por la Torá, ¿sí? Y lo primero que hace, ¿qué es? Pues me caso con la hija de el rey de Faraón de Egipto. Así es. Entonces, la característica de la casa de David era precisamente, vamos a ponerlo
Pues aquí en medio, ¿ah? Aquí en medio, ¿sí? La casa de David, ¿sí? Estaba compuesta por, ¿sí? La casa de Israel, entre comillas Efraín, ¿sí? El norte, también lo voy a poner como el norte, y la casa de Judá, ¿ok? Que sería el sur, ¿ok? Entonces, esto en el tiempo de David, en el reinado de David, estamos hablando de la cúspide de lo que debería de ser. También David, estamos hablando, no estoy hablando ahorita, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo acerca de que él es, ¿verdad? Su descendencia iba a venir el Mesías y vino otra vez de David. Pero aquí lo importante de la restauración de la casa, el tabernáculo de David, tiene que ver con totalmente, ¿verdad? La restauración de las casas. Lo que dice Ezequiel 37, que ahorita lo vamos a ver. Lo que dice Efesios 2. El verdadero sentido de la parábola del hijo pródigo. El que se queda, que es bueno, Judá, ¿verdad? Y el que se va y se está revolcando ahí entre los puercos, quiere comer las algarrobas de ellos, pero que vuelve, ¿qué es? Efraín. Y entre otros muchos ejemplos en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros vamos a Hechos, vamos a ir a la palabra, lo voy a poner aquí en la computadora para que lo podamos ver, ¿sí? Vamos a Hechos 15 y vamos a ver el versículo 1 primeramente. No se está poniendo, permítanme. Ahí está. Ahí está. Y dice, el contexto, bien importante. ¿Por qué erramos tanto con la doctrina y con enseñanzas que no son? Porque no consideramos los contextos. Todavía estamos acostumbrados a sacar un versículo de aquí y otro de allá y decir, mira, es que esto es. Y la realidad no es esa, no es así. Entonces tenemos que ver los contextos. Pero algunos que habían bajado de Judea, decían a los hermanos, ¿y qué es lo que habían hecho? Bajado. Porque a Judea, a Jerusalén, ¿qué es lo que se hace? Se sube. ¿Sí? Es literal, pero también es espiritual. ¿Sí? ¿Ok? Pero algunos que habían bajado de Judea, decían a los hermanos, a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí? Y ahí empieza el problema. Este es el contexto. El problema es eso. Circuncisión para salvación. ¿Ok? Circuncisión para salvación, para justificación. ¿Sí? Y aquí hay que ponerlo muy claro. Cuando nosotros estamos hablando que el Mesías, vamos a ponerlo aquí, miren, Mateo 5, 17 al 19. Aquí nos dice claramente que la palabra no va a ser, la Torá y los profetas no fueron abolidos, no van a ser abolidos, sino que fueron venir a ser cumplidos, a ser repleto el mensaje divino y ahora sí que el establecer que toda la profecía que hablaba sobre el Mesías fue cumplida, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos hablando, entonces el propósito del Mesías, ¿cuál es? Si todavía hay ley, ¿sí? Aquí el propósito del Mesías, aquí lo voy a poner, ¿verdad? Del derramamiento de su sangre, ¿ok? Está colgado en el madero y habla de que por sus méritos, por lo que Él hizo, somos justificados, somos salvos. Pero somos salvos ¿para qué? Obediencia. ¿Obediencia a qué? Obviamente a la Torah, a la palabra del Padre. En obediencia a la palabra del Padre, Él fue crucificado, fue clavado en el madero. Ok, si es verdad que tenemos que seguir la palabra, la Torah, dentro de la Torah, pues como el Señor pone el orden, decimos, pues el gran mandamiento. ¿Cuál es? Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh no es.
Amarás a Dios con todo tu corazón. Elohim. ¿Y luego qué? A tu prójimo. Amarás a tu prójimo. ¿Ok? Esto es bien importante porque estos son fundamentos para yo poder compartir mi fe. ¿Sí? Para poder entender. Ah, mira, es que así es el asunto. Pero dice que de estos dos mandamientos, ¿sí? Y yo lo voy a poner así como que están colgaditos. Ahí está. De estos dos mandamientos dice la palabra en griego, cuelga. Así lo pongo como ganchitos de ropa para que se pueda entender. Cuelga. Y aquí lo voy a poner, etcétera, ¿verdad? Cuelga toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a un mandamiento que sea muy claro. No, ¿qué? No robarás. Codiciarás. Ok. ¿Cómo es que yo voy a dejar de codiciar si la naturaleza mía, mis ojos, todo codician? Desde chiquitos, desde que estamos chiquitos, todo queremos para nosotros. ¿Sí? Ya andamos batallando de grandes porque no se nos educó y más. Todo lo que quieren los ojos, eso le das. ¿Sí? Entonces, la codicia en mi carne, así es la naturaleza de mi carne pecaminosa. Pero la palabra del Señor dice, ¿sabes qué? Vas a amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, mente y fuerzas. Entonces, porque me amas, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo y por lo tanto no vas a codiciar. ¿Sí me explico? No hay amor por Dios, pues ¿por qué voy a dejar de codiciar? ¿Sí me explico? No hay amor de Dios, ¿por qué voy a dejar de adulterar? ¿A mí qué me importa? Y eso lo dice toda la gente que no tiene temor de Dios. Alguno, pues hay alguno que tenga ética o cierta moral, ¿sí? Pero en determinadas circunstancias es muy probable que si se le dan, lo va a tomar. ¿Por qué no? Si no tiene temor de Dios, no ama a Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, porque amamos a Dios, es que los mandamientos pueden colgar de este mandamiento, de estos mandamientos más importantes. El gran mandamiento y el segundo gran mandamiento. ¿Ok? Y estamos hablando, poniendo ejemplos de los 10. ¿Pero la Torah tiene 10 mandamientos? No. Tiene historias, tiene ética, moral, tiene los 10 mandamientos, las 10 palabras, claro está. Habla acerca de la salud, de la alimentación y también habla de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, por no codiciar, ¿es que soy salvo? No, porque soy salvo y le amo, es que no codicio. ¿Sí? Porque quiere decir que el no matar, o el no robar, o el no chismear, que es dar falso testimonio, o guardar el día de reposo, o todo lo que está ahí, se hace porque le amamos, por consecuencia de que le amo, ¿sí? Y porque ya soy salvo, porque ya he sido justificado por los méritos de Él. No puede haber otro orden. Se cambia el orden, ya se perdió el asunto. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo está hablando de esto junto con Bernabé y los que venían de Judea, que bajaron de Jerusalén, ¿sí? Y están hablando de la circuncisión, porque se hacía pacto juntamente con ¿verdad? Por el pacto que se hizo con Abraham. Sin embargo, le está diciendo, espérame, estamos hablando de que si el Mesías ya llegó y yo creo en él, yo no voy a ser justificado porque me circuncide, ni tampoco porque deje de codiciar, o porque deje de adulterar, o echar mentiras. ¿Sí me explico? Yo ya soy justificado. Entonces, en su momento, la persona va a entrar, cuando estudie la Torah, va a llegar ahí donde diga, ¿sabes que te tienes que circuncidar? No, yo ya soy salvo. Nadie pensaría de esa manera. ¿Sí me explico? Nadie pensaría, es que porque soy salvo ya no. No, es como decir, bueno, pues yo ya soy salvo, voy a seguir adulterando. Pues es una locura, ¿no? No, ya soy salvo, voy a seguir robando. Es
No, entonces pues está equivocado, está engañada esa persona, no ha entendido de qué se trata. Ok, en la lista que tú quieras y la preferencia que le quieras dar, si quieres en algún momento lo podemos ver, en el mandamiento N está circuncisión. ¿Ok? Entonces, el tema no es ese. El tema es circuncisión para ser salvo. Y está muy claro. A menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que dice la palabra. A mí no me tiren piedras. En el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Y ahí va, dice, caray, pues ¿cómo es esto? ¿Pero de quiénes eran? De los fariseos. Muy bien. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Vámonos al 13, 14 por ahí. Vamos a adelantarnos. Y vean lo que dice. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra. Vamos un poquito más antes, un versículo antes. Dice así: entonces toda la asamblea cayó y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Sí? Cuando terminaron de hablar, Jacob tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿Sí? Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David. Va a restaurar la alabanza y la danza. ¿Tendrá que ver? No, definitivamente no. ¿Sí? Sin embargo, se ha tomado así. Yo creía en un tiempo que así tenía que ser. ¿Sí? Y dice, no, efectivamente no es eso. Que ha estado caído y reconstruirá sus ruinas y lo reedificará. ¿Qué es? La unión de estas dos casas. ¿De dónde? De la casa de Israel, a través del sacrificio del Mesías. ¿Sí? La casa de Israel se restaura. ¿De dónde? De las naciones. Vamos a poner aquí a México. Lo siento, pero no me sé el de los terraplanistas, así que lo voy a hacer así. ¿Ok? ¿De dónde? De todas las naciones. Formando otra vez y restaurando por la fe en el Mesías la casa de Israel. ¿Sí? Que a su vez es edificada para que sea una en Judá. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando del tabernáculo de David, es la casa de David, que va a ser restaurada. Esa es la profecía y promesa. ¿Por qué? Porque viene desde Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Y los 12 hijos que se tuvieron, ¿verdad? Y después, por el pecado que fue con Salomón, por la idolatría, ¿verdad? Fue devastado, ahora sí que hubo el gran cisma, se fue dividido, y en su momento por el rey Sirgón, se llamaba, ¿sí? Era Sirgón de Asiria. En el año 720 vinieron a invadir Israel, lo que era la parte norte de Efraín, y ahí fueron llevados a todas las naciones. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde están, sino remanentes escasos que hay por ahí. Y obviamente lo que Dios está haciendo por el poder de su Espíritu, trayendo gente de todas las naciones para formar la plenitud de los gentiles, que estaba profetizado desde Génesis, ¿sí? Desde Génesis capítulo 48, cuando Jacob bendice a Efraín antes que a Manasés y cruza sus manitas, ¿sí? ¿Ok? Entonces viene de todo esto. Vamos a ver. Y dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer estas cosas desde el principio. ¿Creen que es casualidad esto que desde el principio? No. Literalmente está desde el Génesis. Desde Berechit está eso. ¿Sí? Entonces, por lo cual yo juzgo que no se añada dificultad a los que los gentiles se convierten a Dios. Solamente escríbeles que se abstengan de las contaminados a los ídolos, de la fornicación, del estrangulado y de la sangre. ¿Qué está hablando en el contexto
de los que estaban siendo evangelizados ahí, que salgan de lo más burdo del pecado. Aquí podríamos haber dicho, sal de las drogas, del adulterio, de la borrachera y de la idolatría. De lo que sean siempre, ¿no? Ya quítate tus santitos y tus virgencitas y ya entrégate al Señor. Eso ya es todo. No, es el principio. ¿Sí me explico? Es que ya no adultero y tiré los santos. Pues qué bueno, vas comenzando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me explico? Es que ya no me drogo. Pues qué bueno, te estabas matando y ahorita se te está dando una oportunidad para que hagas las cosas bien. ¿Sí me explico? Pero creemos que porque dejamos esas cosas, lo más burdo, lo más áspero, ¿verdad? Lo que más escandaloso es como que ya eso es. No, vamos comenzando apenas. Amén. Amén. Muy bien. Marcos, pero ahí en esa versión dice diferente, y aquí, pero aquí dice, por lo cual yo puso que no se inquiete el 19, Ajá. que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Entonces, en el otro decía como que se aparten, ¿cómo dice ahí? Contaminación ahí, pero... Que no se añadan dificultades. Entonces ahí se entiende de esa manera, pero aquí me lo han citado para decirme que no es la Torah lo que se tiene que cumplir. Me dicen, no, pues es que nada más aléjate de la fornicación, de los ídolos, como si fuera, en esto se resume y ya no escandalicen a los recién convertidos, solamente díganles que Bueno, pues si lo sacas de contexto está bien, pero después del 19 y el 20 sigue el 21. y ahí Sí. es cuando se cuatrapean. Pues que hay que ¿por qué? Porque la gente está mal educada a seguir los contextos. Están acostumbrados a sacar, esto es la doctrina, ahí está. Espérame, ¿y todo el contexto? ¿Ya te lo echaste? ¿Lo tiraste por la borda? No. No dice. Entonces, aquí, quítale los numeritos, o sea, entendamos que los manuscritos no tienen numeritos. No tenía número. No hay numeritos, por lo cual yo juzgo que no se añade dificultad a los gentiles que se convierten a Dios, solamente escríbeles que se abstengan de las contaminados a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas O sea, va corrido, van a ir a la va sinagoga corrido, y van a aprender. ¿sí? Tienen en cada ciudad quienes les prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. No puedes cortar el versículo, no puedes cortar el hilo de lo que se está leyendo para conveniencia de tu amigo o de la denominación o de quien sea. Es una falta de seriedad, es ignorancia, es estar mal educado, ¿sí? Es increíble, impresionante que nosotros, si te llega una carta o un email y lo estás leyendo, nadie lee la mitad y dice, ya no me dijo esto. Lo lees completo. Y estas son cartas. ¿Cómo vas a leer la mitad? Mira, es que me dijo esto. Pues sí, pero es que no leíste lo demás. Ok. Y son los malentendidos, ¿verdad? Ok, aquí está. Se creía eso, pero es que no leíste lo demás. ¿Sí? Pero es Porque como logado... nuestra mente, ¿no? Porque traemos ya otra cultura. Pero ahí, pues ellos no conocían más que la Torah. Efectivamente. Ellos venían de ese contexto. Pues. Así es. Entonces está muy sencillo, cuando estamos hablando del hogado, de la sangre, de la fornicación, de la idolatría, historiadores ya le han hecho la tarea. Todo tiene que ver, aparentemente, ¿verdad?, con pura idolatría. Porque en aquel tiempo había relación sexual que tenía que ver con rituales religiosos. Comer los ídolos, la carne ahogada y la sangre también tenía que ver eso. Ser un paquete completo. Sí, pues yo no sé, no quiero herir a nadie, ¿verdad? Oye, pero bueno, pues ya te convertiste. Bueno, pues déjate la misa de la ceniza y de las virgencitas, ¿verdad? Y vamos comenzando para que empieces a entender la Torah. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces era algo que es muy claro. ¿Y qué dice? Entonces parecieron a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque iban a estar siendo discipulados los sábados en las sinagogas. Eso dice Hechos 15. En todas las versiones. En todas. ¿Sí? ¿Ok? Ya con el Espíritu Santo, ya entre comillas, porque ya vimos cómo es, en el tiempo de la gracia, del Mesías, como le quieras poner. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya es así. Sigamos.
¿Dónde nos quedamos? Hechos 15:15. Así es. Ok. Entonces sigamos. Entonces está claro lo de Hechos 15, ¿verdad? ¿Sí? Para que sea restaurada la casa de David y que de todas las naciones venga salvación. Entre comillas aquí, tabernáculo. No se refiere a la cuestión del culto en el tiempo de David. ¿Hay alguna pregunta? No, que si lo puedes mirar, esa información, que cómo lo puede adquirir. Lo van a subir después. Ah, sí, se va a subir ahí después le pasamos los datos. Muy bien. Ok, entonces, vámonos a 2 de Reyes 17:21. Si alguien me gana, adelante, ¿eh? Segunda de Reyes, ¿qué? 17:21. Muy bien. Porque Israel se separó de la casa de David y proclamaron rey a Yaroboam, hijo de Nebat. ¿Decimos? ¿Sí? Pero Yaroboam hizo apartar a Israel de seguir a Yahweh y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que había cometido Yaroboam. Ajá. Entonces ahí empezamos a ver que por este versículo ahí en el 2 de Reyes 17, que Jeroboam, ¿verdad? Rey de Israel, efraínita, por el pecado, esto es, estamos viniendo hacia acá, ¿verdad? Pero porque ya estábamos en el libro de los Hechos. Ahorita estamos hablando de que en ese momento la casa de Israel, por el pecado que cometieron, fueron llevados Fuera. literalmente a todas las naciones. ¿Ok? Porque cometieron pecado. Después de Salomón, ¿sí? El primer rey, después del cisma que hubo, Jeroboam con el norte, Roboam con el sur, con Judá, ¿sí? El primero que se corrompe es Jeroboam por su temor. Fíjense qué tremendo. Entendiendo esto, ¿verdad? Por su temor de que subieran espiritualmente el pueblo a Jerusalén y que se quedaran con Roboam, le dijo: yo les voy a poner 2 toros. Y ahí se ve los 2 toros de oro, ¿verdad? Que uno estuvo en Dal, en otro en Betel, y entonces ahí vino el gran pecado, ¿verdad? Nunca hubo un retroceso de la casa de Israel del norte. Fueron depravándose, alguno que otro rey hizo alguna reforma, pero nunca fue realmente significativa como para que hubiera un retroceso, para que hubiera techubá, lo que sabemos que es arrepentimiento del pueblo. Y estuvieron los siervos, sus profetas, los siervos, los profetas, hablándole al pueblo, que arrepiéntete, arrepiéntete, y no hubo arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, sigamos. Muy bien. 1 de Crónicas 17, 1 al 12. Vamos a ver. Cuando David ya había habitado en su casa, sucedió que David dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, pero el arca del pacto de Yahweh está entre cortinas. Y Natán respondió a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Jah Elohim está contigo. Recordemos, en el 13, ¿sí? Pérez Usa, ¿sí? Tócala esta, muere, se queda el arca en otro lugar, ¿verdad? En Edom. Pasan las guerras, ¿verdad? En el 14 de David, que es prosperado. En el 15 leímos cómo es que se hizo todo lo necesario para poder recibir el arca de una manera correcta y se establecen cánticos, etcétera, ¿verdad? Ahorita vamos en el 17 y viene todo esto, ¿verdad? Ya queriéndose hacer en el corazón de David que estuviera el templo, dice. Y Natán respondió a David: haz todo lo que está en tu corazón. Era el profeta Natán, porque Jah Elohim está contigo. Pero, y le dice Natán, ¿verdad? Pues porque había ganado guerras, porque David era un rey, pues se había estado unificando el reino. Dice: ¿sabes qué? Estás muy bien, haz lo que te plazca, porque el Señor está contigo. Sin embargo, dice en el 3:
Pero esa misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así dice Yahweh, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel hasta hoy, sino que estuve de tienda en tienda y en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. ¿Acaso he hablado palabra con alguno de los jueces de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? ¿Él dio la orden? No. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, por toda la historia que el Señor dice: pero sí, me la vas a hacer, sí se va a hacer, pero no por tus manos. No va a ser por tus manos. Entonces, vemos algo bien curioso porque entra a la escena. ¿Quién entra a la escena? A ver. No, Jezabel, perdón. Betsabé, entra a la escena Betsabé, que era muy bella, y David cae en adulterio con ella, y entonces de esa relación su primer hijo muere, pero el segundo, Salomón, ¿verdad?, se hace el rey de Israel. Aquí me gustó esa foto porque es el nacimiento de Salomón y el rey David ya mostrándole a Salomón: esto es lo que va a hacer. Yo te estoy juntando todo el dinero que ocupas, todo el oro, la plata, animales, todo lo vas a tener, ¿sí? ¿Ok? Y sigamos. ¿Quién lo lee, por favor? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así dice Yahweh Sebaot de los ejércitos, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño, y para que fueras caudillo sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos, y te haré un nombre como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sean más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde los días en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y somete a todos tus enemigos. Además, te hago saber que Yahweh te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Y ese fue quién? Salomón. ¿El siguiente quién fue? Salomón. Así es. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos por ir con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Ok? Entonces este es Salomón. Es Salomón. Muy bien. Entonces, ya entrando en esto, ¿verdad? Aquí vamos a ver, ¿verdad? Había que leer mucho, pero era necesario que viéramos todo el contexto. Entonces, no vamos a ver como tal, ¿verdad?, el tabernáculo de David. ¿Sí? De hecho, es para nosotros introducir todo lo que se hizo, todo lo que se vivió, para que nosotros podamos comprender que el templo construido por Salomón. ¿Ok? Entonces, así es como fue. Entonces, yo no encontré, si alguien lo encuentra, por qué David se trajo únicamente el arca y no se trajo todo lo demás. Yo hasta ahorita no sé por qué. De hecho, busqué comentarios y todo, y no se sabe por qué. Porque se siguió. De hecho, es la única época en la historia en donde hay dos sacerdotes. Uno que estaba en Edom, ¿verdad?, con todos los utensilios, y se tenía que estar ofreciendo el sacrificio de la mañana y la tarde, ¿sí? Pero también tenía que haber para el servicio donde estaba el arca, ¿verdad?, que ya era en Jerusalén, en Sión, en la casa de David, ¿sí? Entonces, ahí pasa un extraño. Yo creo que nada más es como una transición, ¿verdad? De que estaban en el desierto, estaban las cosas así, se tomó Jerusalén, se estaba estableciendo, y se tenía que hacer una casa, un templo especial para el Dios de Israel, ¿sí? Entonces, ese tiempo así se vivió. Y vamos a leer esto también, dice: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo:
Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Estoy hablando en 1 Crónicas 28, del 2 al 8. Tenía en mi corazón el edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Yahweh, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Había yo preparado todo para edificarla. Cuando Elohim me dijo: no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerras y has derramado sangre. Pero Yahweh, el Dios de Israel, me escogió entre toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Porque Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para hacerme rey sobre Israel. Discúlpenme. Te perdono. No quería que fuera así, pero no. Ahí está. Para Israel, Sí. 6, ¿es el 5? Ujú. Y entre todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, escogió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo, y yo le seré por padre. Y si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos, cosa que siempre se aclara, ¿sí? Siempre se aclara, y hasta el día de hoy todavía es un principio que no se va a quitar o a ser borrado de ninguna manera, ¿sí? Dice: y si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis decretos, como hasta en este día, estableceré su reino para siempre. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Yahweh, y a oídos de nuestro Dios, guardad y observad todos los preceptos de Yahweh de vuestro Dios, para que poseéis la buena tierra y dejes como heredad a vuestros hijos después de ustedes. Muy bien, cuando nosotros vemos esto, aquí nosotros nos damos cuenta que se está cumpliendo esto, y vamos a ir a Ezequiel 37. De hecho, se acabó el tiempo. Eso aquí. 37. Y habla primero, el 37, del 1 al 14, habla acerca del valle de los huesos secos. ¿Quiénes son los huesos secos? Nosotros. Así es. ¿De qué está hablando de? De Efraín. Así es. Pero si leemos, dice: vino a mi palabra de Yahweh en el versículo 15, diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel sus compañeros. Ezequiel se escribe en el año aproximadamente 585, por ahí, antes del Mesías. Israel ya no estaba. Israel ya estaba esparcido desde el 720, ¿sí? Sin embargo, aquí hay una profecía que se está dando para Israel del norte, ¿verdad? Y se está cumpliendo, ¿verdad? En nuestros propios ojos lo estoy viendo, se está cumpliendo. ¿Sí? Y dice: júntalos luego estos dos palos, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y lo haré un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: has dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos.
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David, otra vez, ¿sí? Mi siervo David, pero ya tenía 500 años que había muerto, ¿sí? Porque es la casa de David, ¿ok? Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo apacentador, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. ¿Ok? Y después habla de Jacob. ¿Por qué? Porque la profecía viene de la restauración, ¿verdad? La bendición a través de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, Judá, Israel, cuando ya son como 2 naciones, pero se hacen un reino en la casa de David. Entonces llega el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Y es para últimos tiempos. Es para últimos tiempos. ¿Sí? Y por eso Jacobo lo estaba viendo. O sea, no nada más somos nosotros, están viniendo gentiles de toda la tierra. ¿Sí? Y Amos también se refiere a lo mismo. Amén. Entonces, aquí no hay tabernáculo de David como tal. ¿Sí? Es un tiempo de transición del tabernáculo de Moisés, que pasó con los jueces, pasó con Josué, los jueces, etcétera. Pasaron varias cosas. De hecho, hubo un tiempo en que los filisteos lo robaron, ¿sí? El arca, y hubo tumores, y después lo mandan con ratones, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Y ellos lo mandan también en una carreta y ponen una ofrenda para que no hubiera castigo, ¿sí? Entonces pasan muchas cosas, ¿sí? Pero es todo transición para que se estableciera el templo. Amén. Y aquí es donde vamos a empezar a ver las cosas a detalle, aquí en el templo, ¿sí? Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Todo está explicado. Sí. Suegro. Yo sí tengo una pregunta. A ver. Estoy un poquito, bueno, no sé mucho bien de la historia, pero el templo de Salomón es el que está en Jerusalén, el que estaba. Y fue el mismo el templo de Zorobabel. Sí. Ahí mismo fue. Sí. Se destruyó y se volvió a construir. Solamente un lugar santo. Ah. Ahí es donde tenemos que entender lo que es Moed. Moed en singular y Moadim en plural. Porque tiene que ver con lugar y tiempo. Y el Señor estableció un lugar y tiempo para sus festejos, para sus solemnidades. Entonces, el lugar establecido para que habitara su nombre fue en Jerusalén, en el monte Sión, ahí en el lugar que Él estableció. Le dijo, sobre este lugar vas a edificarme casa. ¿Y desde quién se lo dice? Pues desde Abraham. Era muy antiguo, ¿no? De hecho, se puede hablar desde antes. Hay quien habla, ¿verdad? Y yo lo creo completamente, que estamos hablando desde Abraham, Jacob. Ya estaba establecido ese lugar, donde Jacob tiene sus sueños. Dice, esta es escalera al cielo y que ve subir y bajar ángeles. ¿Sí? Desde entonces ya se habla, ese es el lugar. ¿Sí? ¿Quién construyó el segundo? Herodes, que básicamente tiene los mismos elementos, pero hace una ampliación grande en los patios y hace otras construcciones. Parece ser que el de Salomón era el más, vamos a decir, el más ostentoso, el más hermoso, ¿sí? Pero el de Herodes parece ser que era más grande. ¿Era el mismo, el de Zorobabel y el de Herodes? Aparte, porque tuvo que ser como que reconstruido también. Aquí en Zorobabel, cuando fue, esto es en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, reconstruyen el templo, pero no había tanta opulencia como en los demás. Fue ahora sí que por la generosidad del rey Ciro, ¿verdad? Que los deja ir para que puedan construir. Y se viene la primera, después de haber sido llevados en cautiverio a Babilonia, hacen aliyah, ¿verdad? Suben a Jerusalén, restauran puertas, etc. La primera deportación.
sí, después de la primera deportación de Judá, así es. Y ¿está profetizado un tercer templo? ¿O por qué se habla en sí de un tercer templo? Todos los elementos que se hablan acerca de la abominación desoladora, que habla en Mateo 24 por medio del Mesías, nos da referencia a Daniel. Daniel nos refiere a el pecado de los macabeos, ¿sí? Cuando se hicieron sacrificios dentro del templo, ¿sí? Y precisamente esas tres escrituras nos están hablando por boca del Mesías, que dice lo que dice Daniel. Y lo que dice Daniel está el ejemplo de los macabeos, de una sombra de lo que ha de venir. Entonces, para que se dé todo ese sacrilegio, ¿verdad? Ese pecado, ¿verdad? Tendría que haber un tercer templo. Hay quien le interpreta que la abominación desoladora va a ser en el tercer templo, entre comillas. La apostasía de masas que se van a ir a adorar al falso profeta, a la bestia, etc. Yo creo que sí va a suceder eso, ¿sí? Sin embargo, también creo que va a haber un tercer templo, ¿sí? Lo más probable es que sí. De hecho, pues se sabe, hay muchos escritos sobre eso en internet y todo. El Instituto del Templo en Jerusalén ya tienen preparado todo para que así sea. ¿Cómo va a ser? Si va a ser arriba de la mezquita que está, la van a destruir a un lado, yo no sé. Vamos a verlo. Yo creo que nos va a tocar verlo. Sí. Bueno, todo eso yo ya lo había escuchado. Como tú lo estás planteando, no. Pero como eso, el nombre de Elohim, lo que mencionas acá, nombres así, son hebreos, ¿no? Ok. Entonces, yo tengo una Biblia, una Biblia Reina Valera o una James, pero no encuentro esos nombres ahí. Tengo que tener una Torah como para... Torah quiere decir instrucción, donde usted tiene en la Reina Valera, donde dice la palabra ley, ¿sí? La palabra original en el hebreo, que es muy sencillo, esa información en internet se saca muy sencillo. Cuando nosotros vemos la palabra ley, es traducida de la palabra hebrea Torah. Aquí el problema es que, lo voy a poner así enfrente, Torah. Permítame. Yo creo que más bien ella pregunta dónde encuentra esos nombres, no tanto la Torah, ¿verdad? Sí, es lo que voy a explicar, tratar de explicar. Ok, ley no es igual a Torah. La palabra ley es una traducción. ¿Sí? Es una traducción. La Reina Valera se tuvo que haber traducido primeramente, ¿verdad? De manuscritos de el hebreo. Y Torah no quiere decir solamente ley. Lo más correcto para Torah es, ¿qué es? Instrucción. Instrucción. ¿Hay instrucciones en la Torah? Sí. ¿Hay leyes? Sí. Sí. ¿Hay historias? Sí. Sí. Hay mandamientos. ¿Hay mandamientos? Estatutos. Sí, etcétera. Entonces, ley no tiene todo lo que Torah conlleva. Ley es así como que viene escueto, podría decirse la palabra. Estrecha. Muy estrecho el significado, es muy pobre. Entonces, ¿por qué lo tradujeron así? Bueno, hay muchas cosas que no están traducidas de la mejor manera. ¿Sí? ¿Ok? En cuanto a los nombres, pues yo lo veo muy sencillo, ¿no? Hoy en día, vayamos a donde vayamos, a los que nos ha tocado ir a otros lugares del mundo, estemos en China o en Arabia o donde sea, mi nombre es Marcos aquí y literalmente y en China. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Los nombres no se traducen, ¿sí? Cuando vemos a los chinos que vienen aquí a México y que se llaman Panchito y Jorge, no es cierto, sus nombres en los de pasaportes dicen Chin Li o Wan Chen o cosas así, ¿no? ¿Sí? Entonces los nombres no se traducen, entonces hay nombres propios. ¿Hay un nombre propio para Dios? Sí, efectivamente. Y pues desgraciadamente pues hay una mala traducción en Jehová, no es Jehová. Eso está comprobadísimo, es muy fácil accesar esa información también, ¿sí? Y nosotros creemos que es Yahweh. Hay quien tiene otra manera de verlo, ¿verdad? Entonces eso, por desgracia, no hay, ¿cómo vamos a decir? Consenso, ¿verdad?
en cuanto a eso. Yo siempre creí en eso, o sea, no creí más bien en eso de Jehová, el nombre de Jehová. Siempre pues las religiones X, bautistas, denominaciones, todos te hablan Jehová, Jehová. Y algo dentro de mí decía, no, es que no es Jehová, porque yo ya lo había leído, o sea, yo soy instruida desde niña por mi papá. Y mi papá decía, es que no es el nombre de Jehová. No, no es. Entonces, él decía, es YHWH, así ponen. Y yo, ok. Entonces, nunca yo cuando iba a las iglesias, porque me invitaban a varias, decía, no puede ser, tiene que ser el nombre exacto que tú pronuncies para que te dé resultado. O sea, lo que una oración o algo tiene que ser el nombre exacto, porque estas no están mencionando nada. Entonces, yo ya me quedaba quieta. Y ya conocí a él y ya me explica de ustedes, me hablan de ustedes, me interesa. Yo estoy de acuerdo en esa enseñanza. Hay mucha enseñanza. Simplemente en Wikipedia, que es la información más fácil de accesar, no siempre confiable, pero en general sirve. Cuando buscamos el nombre de Jehová o Yahweh, lo que sea, nos va a llevar a la misma referencia. Son una cantidad de páginas impresionantes. O sea, no es tan sencillo para, es que se dice así o se dice así. Hay una información, hay tomos y tomos y tomos acerca de esto. ¿Por qué no Jesús? Porque pues Jesús es mi suegro. Mire, aquí está, se lo presento. Jesús Jaramillo. ¿Sí? Pero el Mesías es imposible que se haya llamado Jesús. Sin embargo, pues claro que entendemos que cuando se habla de Jesús, el de Nazaret, ¿a quién se refieren? Sin embargo, otra vez, volviendo a lo que es correcto, lo más probable es que su nombre sea Yeshua o Yahshua, ¿sí? Pero jamás Jesús, está muy lejos de que se pueda hacer Jesús, ¿sí? Entonces fueron traducciones, se transliteraron palabras a los otros idiomas y fueron pasando hasta llegar a ese fenómeno de Jesús, ¿no? Sin embargo, es el más popular, a mi manera de verlo, por desgracia, porque creo que si desde el principio se hubiera hablado con la verdad, ahorita no estuviéramos discutiendo de estas cosas, sino que simplemente es lo que es y se acabó, y así hubiéramos crecido en esa formación, ¿no? Sí. Adelante. Sí, yo tengo una información que los testigos de Jehová reconocen que el nombre de Jehová es inadecuado. Lo publican en un libro que se llama Santifiquemos tu nombre y admite libremente que el nombre es Yahweh, que es la mejor pronunciación del tetragramatón. Y yo así lo creo, está por discusión también, ¿sí? Hay un ministerio muy fuerte internacional que dice que es Yahová, no Jehová, es Yahová, y dan sus argumentos. Sin embargo, la fuente que tiene es directamente de un judaísmo, de un judío en realidad, de un maestro judío. Entonces, así como puede ser verdad, puede que no, me explico. Entonces, las explicaciones que tenemos en cuanto a Yahweh, y más con la traducción de Aleluya y todos los nombres que fueron cambiados que terminaban en Yah, es bien claro. Hablan de una ley gramatical, pero es moderna, no es antigua, de que ya no se pone al último, no se pone al principio para que diga Yahweh o Yahshua. Sin embargo, esa regla es moderna, de hebreo moderno, y en el idioma antiguo, hasta donde yo entiendo, sí había nombres que empezaran con Yah. Entonces fue ahora sí que abolido, borrado, para que el nombre no se pronunciara, ¿sí? Por la cuestión de que el nombre santo, y que tiene mucho, pero mucho que meditar esto que voy a decir, para que no utilicemos el nombre en cualquier parte, ¿sí? No estemos usando el nombre del Eterno en vano, ¿sí? Acostumbrémonos a decirle, aún aunque sea de los judíos, Hachem, o sea, el nombre, o el Eterno, que es lo más propio, porque las naturalezas de los nombres vienen en significados. Casi todos los nombres tienen un significado, y si algún significado tiene el nombre de Elohim, es que es eterno, porque tiene que ver con la conjugación del verbo ser, ¿sí? Entonces, cuando dice yo soy el que seré, que habla de Éxodo 3. En Éxodo 3 ahí está la explicación con Moisés en el versículo 15, 3, 15 y 16.
Y dice, y este es mi nombre. Entonces, ¿de qué está hablando? De la eternidad aplicado a Yod Hei Vav Hei, ¿verdad? Que son las letras en hebreo, lo que se ha traducido como YHWH, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que lo más propio, por eso es lo que yo más digo, ¿sí? Al referirnos a Él, es el Eterno, ¿sí? Yo lo veo lo más propio porque es la naturaleza de su propio nombre, y es una característica propia de Él que no tiene nadie más. Él solamente es eterno, Él es el que no es creado, Él es el único que es autoexistente, no hay nadie más. Entonces por eso se me hace muy propio hablar de Él como el Eterno. Pero lo mencionamos Yahweh, ¿por qué? Para que sea más completa la explicación. Porque así lo dice en la Biblia. Así es. De hecho, toda la Biblia textual tiene las letras como las puras letras en español, pero te ponen B, no W. Pero B es moderno también, W es lo más antiguo. Entonces, por eso creemos que es YHWH. Sí, pero ya las Biblias católicas, la Biblia, ¿cómo se dice? Textual, todas las Biblias que son más mesiánicas o de este tipo, todas ya traen, ninguna trae Jehová y ninguna pone ya Dios, ¿verdad? Si acaso ponen Hashem, que quiere decir el nombre, ¿sí? Perdón. O Elohim. Sí. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Con toda confianza, todavía hay poquito tiempo. Pero así como que podamos decir que en absoluto ha tenido poder en sí, aunque no haya dicho su nombre, no podemos afirmarlo. No podemos afirmar que en absoluto, aunque no haya sido exacto, no haya obrado. No lo hemos mencionado, no lo creo yo. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, y yo creo que Dios actúa en una de sus atributos más sobresalientes del Eterno, es que Él es misericordioso. Así es, misericordioso. Por misericordia, a pesar de nuestras torpezas y también ignorancia, Él sigue actuando y ha actuado de una manera maravillosa, ¿no? Sí. Y tenemos también que las vocales también son nuevas, ¿no? En el hebreo antiguo no había vocales. Sí, efectivamente. Entonces, realmente no tenemos el nombre, la pronunciación, pues, correcta. Bien, pero es lo más cercano y... A mí me tocó revisarlo, aunque no sé hebreo, sé alguna que otra palabra nada más, pero puedo ver las formas desde luego. Y en uno de los libros de oración judíos, en una misma página, el tetragramatón, como se le ha conocido, el Yod Hei Vav Hei, ¿sí? En la misma página tiene nikudots, se llaman nikudots, las vocales en hebreo se llaman nikudots, tienen diferentes nikudots, las mismas consonantes Yod Hei Vav Hei. Entonces, ¿por qué lo hacen? Para esconderlo. Pues para esconderlo. Y ya todo el mundo sabe que las nikudots que son derivadas de Adonai, es que es para decir que es Señor. Las nikudots con Yod Hei Vav Hei, que son de Elohim, es para decir que son Dios. Entonces, pues no es creíble, no es creíble, ¿sí? Entonces es obvio que sí hay una intención de ocultar el nombre. Y yo no creo, honestamente, yo estoy así como que dividida mi opinión en cuanto a que si fue malo o fue bueno, porque la gente somos muy, pues no estamos en santidad. Y estar hablando de cosas que son santas para el Eterno, más maldición, más cosas acarrea nuestras vidas. Mejor que esté oculto para toda la bola de paganos que usan el nombre y se creen religiosos. ¿Sabes qué? Sigamos con el Eterno, ¿no? y en tiempo de alabanza vamos a alabar al Señor con su nombre, porque dice, sea alabado mi nombre. En mi nombre hay salvación. Joel, capítulo 2, versículo 32. Pero lo que literal lo dice. Lo que sí nos queda claro que Jehová no es su nombre ni se le parece. Y el Mesías tampoco es Jesús. No me acuerdo en qué parte de la Biblia dice que a sus hijos o a los que siguen sus mandamientos Él le va a revelar su nombre. Pues sale. Pero es profético, ¿no? El nombre verdadero que aún no sabemos. No está diciendo que no me acuerdo en qué parte dice. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, que iba a ser revelado su nombre. Sí. Aún todavía se De hecho, en el ministerio del Mesías es lo que dice: les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3.
Es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías Yeshua, a quien tú has enviado. ¿Quién estaba hablando? El Mesías Yeshua. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo no? Digo, conozco al Padre y no sé ni cómo se llama. Pues está grave el asunto. ¿Sí? Entonces sí es necesario. Yo lo creo que sí es necesario. ¿Sí? Ok, pues terminamos. Entonces, la semana que viene vamos a entrar de fondo a el templo, el principal que ha habido. ¿Sí? Y vamos a ver también todo eso que es muy importante que veamos, ¿verdad? Cómo es que la literatura hebrea se entiende de forma circular, como elipse si tú quieres, pero no es lineal, ¿sí? Empieza en Edén, completa relación con el Eterno, santidad, se cae el pecado y se utilizan diferentes cosas para llegar otra vez a un punto en el que vamos a estar en completa comunión con Él y sin pecado, ¿sí? Cuando nosotros vemos todas las cosas, literalmente es todo, ¿no? En la palabra de Dios tiene una enseñanza circular a través de toda la Biblia. No se puede entender de otra manera, ¿sí? Si se trata de hacer, se va a malentender. Esto es lo más sano. Que la literatura inglesa se estudia de cierta manera y se tienen que entender modismos y formas, ¿sí? La española también, la inglés, la de Estados Unidos también. Hay diferentes literaturas. La china también. Esta es la literatura hebrea. Este libro es de escritores hebreos. No son griegos, no son romanos, ¿sí? Aunque esté escrito la mayor parte del Nuevo Testamento en griego, los escritores, las formas del idioma, de las ideas, todos son hebraísmos traducidos al griego, ¿sí? Entonces tenemos que entender la literatura hebrea para poder comprender el libro hebreo. Esa no es Peshita, ¿verdad? No, se llama Macón Shalom, y que es, a mi gusto, está muy bien porque tiene letra grande.